Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar este día para aprender de tu palabra. Queremos, Señor, que seas tú quien hable a nuestro corazón y permita, Señor, abrir nuestra mente para entender tu buena voluntad para contigo, para con nuestra sociedad, para con nosotros mismos, Señor, y poder hacer como tú quieres que hagamos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Permítenos, Señor, salir bendecidos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esa manera dejo el lugar a mi hermana Sherry. Tiene cerrado su micrófono la hermana Sherry. Sí. Muchas gracias, hermano. Sé leer los labios, pero no llego tanto. Sí, perdón. Sí, sí, es muy cierto, hermano. Este, deje que empiece la slideshow para no hacer interferencia, está bien. Bueno, para los que han estado siguiendo las clases, se acordarán que mencionamos, ya estamos en la última semana de la vida de Cristo y estamos en los últimos días. Bueno, estamos ya en este, madrugada del viernes. Ya hemos visto que pasó por 3 juicios por parte de los judíos, que primero lo llevaban ante Anás y después una junta informal con la mayoría del Sanedrín y con Caifás, y después su presentación formal delante del Sanedrín. Pero vimos también que los judíos no tenían el derecho de matar a nadie, los romanos le habían quitado el poder de dar sentencia de muerte. Entonces, para matar a Jesús como ellos quieren, van a tener que eh, ir con los romanos. Entonces, llevan a Jesús ante Pilato, perdón, ante Pilato. Le pregunta a Pilato que, pues, cuál es la acusación, ¿verdad? ¿Por qué lo están llevando ahí? Y ellos dicen, pues, si no hubiera hecho nada, pues no estaríamos aquí molestando, ¿no? No en estas palabras, pero es lo que dan de entender. También dicen que pervierte la nación y que dice que no se debe de dar tributo a César, porque dice ser rey. Ahora, bien sabemos que cuando fueron con él y le preguntaron si era lícito dar tributo a César, que les pidió la moneda, ¿verdad? O sea y les dijo que, pues, ¿de quién es la imagen? Y dijeron, de César. Entonces dijo, pues, dad a César lo que es de César. Entonces, están empezando con una mentira, ¿verdad? Pero Pilato, pues, no quiere, cooperar con ellos, ¿no? O sea, que dice, pues, júzguenlo ustedes. No quiere involucrarse en cuestiones de ellos, pero le dicen que quieren darle muerte y que, pues, necesitan de él, ¿no? O sea, que los judíos sabemos que su forma de matar era por apedrear, pero pues llevándolo con los romanos, ya estamos hablando de la cruz. Pilato preguntaba a Jesús si era el rey de los judíos
Y Jesús le pregunta, pues, ¿lo preguntas por ti mismo o porque otros te lo han dicho? Pero en su forma de responder, pues no le dice que no, ¿verdad? Le da más de entender que sí. E incluso según los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, dice, tú lo has dicho, o sea que como afirmando de alguna manera, ¿no? Pilato responde, pues, que a él no le importa, en verdad, pero está cumpliendo su deber, pero quiere saber qué ha hecho. Y Jesús contesta que su reino no es de este mundo. Pilato dice, entonces si eres rey, ¿verdad? Aquí es donde en Juan dice, tú lo dices. Y dice que ha venido a este mundo, Jesús dice que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y Pilato pues es muy cínico y pregunta pues, ¿qué cosa es verdad? Después sale y dice a los judíos, pues yo no encuentro culpa en él, pero le siguen acusando los príncipes de los sacerdotes. Y Jesús pregunta a Jesús, digo, Pilato pregunta a Jesús otra vez, ¿no respondes algo? Mira, ¿cómo te están acusando? Pero Jesús no contesta nada. Y eso impresiona mucho a Pilato, pues normalmente una persona acusado, sea inocente o sea culpable, va a protestar que es inocente, que no ha hecho nada, ¿verdad? Pero Jesús guarda silencio. Sus acusadores empiezan a decir, alborotado al pueblo, empezando en Galilea, y se le prende un foquito a Pilato, porque, acuerdan, él no, o sea que para los romanos los judíos eran muy problemáticos, sobre todo en sus cuestiones de religión, y él en verdad preferiría no involucrarse, pero cuando escucha Galilea, piensa, porque después de los tiempos de Herodes el Grande, pues primero, un hijo de Herodes estaba sobre Jerusalén y todo, pero fue tan malo que los romanos lo quitaron y pusieron un gobernador, por eso Pilato, el romano, ya está encargado de Jerusalén y Judea, pero Galilea seguía siendo bajo la familia de Herodes y era Herodes Antipas, Herodes Antipas que está a cargo ahorita, de Galilea. Entonces piensa Herodes, pues en verdad no es mi jurisdicción, entonces lo voy a mandar con Herodes. Porque daba la casualidad de que, bueno, no ni tan casual, pero como era tiempo de Pascua, estaba Herodes Antipas ahí también en Jerusalén de visita. Entonces a Herodes le dio mucho gusto ver a Jesús porque tenía ganas de ver algún milagro y le pregunta muchas cosas, pero ahí con él, pues con Pilato a veces guardaba silencio, a veces decía una que otra palabra, pero con Herodes no dice nada. Así, hermano, Perdón, hermana. Me gusta interrumpir. sube tu volumen porque no escucho Okay. nada. ¿Me escucha, hermana? Sí, sí. ¿Me escucha? Perdón, no sé si se puede interrumpir o no se puede interrumpir, pero Claro. ese, me gustó mucho. Esa interpretación de lo que hace un ser humano con esa expresión de, como usted lo dijo, me llamó mucho la atención porque realmente así reacciona una persona, ¿no? No sé si me entiende la intervención. No, está bien. Sí, muy bien. Entonces, ya lo vas a ver. Bueno, le pregunta muchas cosas y no dice nada. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, pues le siguen acusando y yo creo que también Herodes se frustra porque no está, pues,
haciendo los milagros y el show que él quería ver. Entonces, Herodes y su corte, pues se burlan de Jesús, o sea que tienen que sacar su entretenimiento de alguna manera, ¿verdad? Y lo visten con ropajes lujosos antes de volverlo a mandar ante Pilato. Y dice en las escrituras que por estas cosas llegaron a ser amigos Pilato y Herodes, porque antes habían sido enemigos. Imagínense como base de amistad, algo así. Bueno, no le funcionó eso a Pilato. Entonces piensa en otra idea. Tenía la costumbre de soltar un prisionero en el día de la fiesta y saca al peor que tiene por ahí, según él, que es Barrabás. Y si vemos su nombre, Bar significa hijo y Abba, padre. Entonces, su traducción de su nombre es hijo del padre y lo está poniendo Pilato como opción contra el verdadero hijo del verdadero padre, ¿no? Es un ladrón, un insurgente, un asesino, y piensa Pilato, pues si ofrezco soltar a Jesús, si ofrezco soltar a este tipo, pues van a elegir a Jesús, ¿verdad? Pues, ¿cuál es su sorpresa que no? Eh, También otro motivo que tiene Pilato para quererse zafar es que su esposa ha sufrido muchas cosas en una, un sueño. Ajá. En un sueño le dice, no, no tengas nada que ver con este hombre porque he sufrido muchas cosas en un sueño por él, pero siguen dándole los judíos, los líderes de los judíos, y alborotan al pueblo. Y cuando Pilato ofrece a los dos hombres, todos piden a gritos que quieren que suelte a Barabás. Entonces, pues intenta otra cosa. Dice, pues a lo mejor si lo maltrato mucho y ven cómo sufre con eso, pues se va a satisfacer sus ganas de acabar con él, ¿verdad? Entonces manda a azotar a Jesús y los soldados le ponen la corona de espinas, le visten de ropa real, se burlan de él, le llaman rey de los judíos, le pegan. Y después Pilato lo lleva ante la multitud, pues ya todo maltratado, golpeado. Y dice, entonces, ¿qué hago con Jesús? Y gritan, crucifícale. Pilato vuelve a decir que él lo haya inocente, pero le dicen, pues según nuestro ley, tiene que morir porque se hizo hijo de Dios. Y esto ya empieza a darle miedo a Pilato. Entonces otra vez entra donde pues han llevado a Jesús y le pregunta de dónde es. Aquí también guarda silencio Jesús, no le contesta. Pilato le dice que mejor le conteste porque tiene el poder de matarlo o de soltarlo. Jesús le dice a Pilato que si bien tiene ese poder es porque Dios así lo quiso y que más culpables son los que le habían entregado a él. Esto todavía más da miedo a Pilato y procura soltarlo, pero los judíos le meten más miedo diciendo que estar del lado de Jesús es ponerse contra de César y no quiere perder ni su posición ni su vida. Pero dicen, Jesús dice ser rey, se está poniendo contra de César y quien lo sigue está en contra de César. Entonces, temiendo por supuesto, entrega a Jesús y les dice, he aquí vuestro rey. Y ellos dicen, o sea que, fíjense, los judíos querían a los romanos, pero lejos de ellos, no los querían para nada. Y ahí dicen, no tenemos otro rey que César. Ay,
cómo llegamos a ser de hipócritas los humanos a veces. Bueno, todo esto pasa como a las 6 de la mañana de nuestro viernes. Y Pilato se lava las manos literalmente y figurativamente y les dice que él es inocente de la sangre de Jesús. Ellos responden, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces quisiera que alguien buscara Hechos 2:39. Si lo encuentro antes de ustedes, a lo mejor lo leo yo, pero. Porque para vosotros es la promesa. Ajá. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ajá. Entonces, ellos, en el momento de la condenación de Jesús, están llamando su sangre sobre ellos y sobre sus hijos. Pero cuando Pedro da el primer sermón, les dice que la promesa de salvación es lo que es para ellos y para sus hijos y para los que están lejos. Entonces, pues Pilato suelta a Barrabás y entrega a Jesús para ser crucificado. Ahora pasa algo interesante con Judas, porque al ver a Jesús condenado, y acuérdense, él dice en la Biblia que él fue a ofrecer, entregarlo, no vemos que lo presionaron para hacerlo, pero al ver a Jesús condenado se da cuenta que ha pecado entregando la sangre inocente y quiere regresar el pago que le dieron, pero los líderes de los judíos le dicen, no, pues arrégletelo tú, es tu problema, no podemos tomar dinero ganado bajo estas circunstancias cuando son ellos que lo dieron, ¿verdad? Pues Judas les avienta el dinero, se va y se ahorca. Ahora, en Hechos 1, 18 y 19 nos dice que cayó su cuerpo y se reventó. Las dos cosas no son una contradicción. Si consideramos que se ahorcó y en un momento dado ya en putrificación su cuerpo se venció de putrefacción. Esto, en mal estado ya su cuerpo, ya descompuesto, la soga se venció y cayó al vacío sobre lo cual se había colgado y ya es cuando se reventó y salieron las tripas. Los hipócritas de los líderes de los judíos que pues como decíamos, ellos mismos habían entregado ese dinero como precio de sangre, se ponen muy especiales, no lo pueden meter en la ofrenda del templo, entonces compran el campo del alfarero como lugar para sepultar a los extranjeros y llega a tener el nombre de campo de sangre. Hay profecías sobre esto, ahí les dejo las citas, no los vamos a ver ahorita, pero en Zacarías 11:13, Jeremías 18:2 y 19:2 y 32:6 a 15, habla de ese campo del alfarero que se iba a comprar en el futuro. Bueno, ya le han maltratado bastante a Jesús con los golpes. Pues, sabemos que las heridas en la cabeza sangran mucho, entonces lo de la corona de espinas habrá pues hecho que desangrara mucho. La espalda, bueno, cuando los romanos daban los golpes, ya sabemos que muchas veces habían como pedacitos redondos de metal o incluso pedacitos de vidrio y pues no solamente los azotes de así con cuero, sino pues se metían a la carne, en lo que iba bajando el golpe, rasgaban la carne. Se dice que a veces se llegaba a ver músculo,
se quitaba toda la primera capa, había tiritas de carne colgando, y después de todo eso, le quitan el manto que le habían puesto. Y sabemos que cuando la ropa se pega a el piel sangrado, pues la sangre se va coagulando y al quitarlo es como volver a abrir la herida. Entonces está ya en muy mal estado. Le hacen cargar su cruz, que también está haciendo presión sobre estas mismas heridas. Y probablemente porque ya no pudo más, le cargan después la cruz a Simón de Cirene. Cirene era una ciudad del norte de África, entonces podría haber sido africano Simón, pero por su nombre posiblemente también era un judío en la dispersión, porque había judíos en el norte de África también. Una gran multitud siguen a Jesús, a los que lo están llevando a la cruz, y las mujeres pues van llorando, pues, cómo no, ¿verdad? Pero Jesús les dice que no lloren por él, sino por ellas mismas y sus hijos, porque van a venir días muy malas. Él sabe que la destrucción de Jerusalén está a la vuelta de la esquina en unos escasos 40 años. Este, y pues muchos disturbios antes de la mera destrucción. Aquí se menciona por primera vez que van dos ladrones con él, que también se iban a crucificar, y llegan al lugar de la calavera. La colina, pues, piensan haberlo identificado y sí tiene, da la idea de una calavera, y se conoce también como Gólgota. Le ofrecen vino mezclado con mirra, que se supone que la mirra servía de analgésico, o sea que ayudaría un poco con el dolor, pero él se niega a tomarlo. Le crucifican a las 9 de la mañana aproximadamente entre dos ladrones. Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después, los soldados echan suertes por sus vestidos. Uno de sus ropas lo habían roto en 4 partes para compartirlo, pero su túnica no tenía costura y lo querían mantener entero. Entonces ellos estaban echando suertes por ello. ¿Tienes por ahí Salmo 22:18? Ajá. Bueno, Dice, espero. repartieron entre sí mis vestidos El y hermano. y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí se escuchó? Otra vez. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 22:18. Así es. Y si se toman la tarea de leer todo el Salmo 22, sí tiene varias alusiones a lo que iba a pasar a Jesús, varias profecías a lo que iba a pasar a Jesús en su crucifixión. Y este es uno de ellos. Ahora, sobre la cruz, Pilato había puesto o mandado poner un letrero que decía, este es Jesús, el rey de los judíos, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y muchos decían a Pilato, pues está mal, debería de decir, decía ser rey de los judíos. Pero Pilato dice, lo que he escrito, he escrito. No quiere decir que necesariamente creía, aunque sí le habían metido la duda, ¿no? A lo mejor era simplemente para molestar a esos judíos que le habían causado tanto dolor de cabeza en este día, pero lo puso y no lo quitó.
muchos pasaban burlando de Jesús. Hay otra referencia en Salmo 22:7 a eso. Y decían, una de las burlas que decían es que, pues decía que podría derribar el templo y volverlo a construir en 3 días, pero no se puede salvar de la cruz. Lo que no saben es que está por cumplir precisamente lo que dijo, porque no hablaba del templo, sino del templo de su cuerpo. Y sí, efectivamente, en 3 días va a regresar, pero lo toman ahorita como burla. Los líderes de los judíos no se quedan atrás y dicen, pues salvó a otros, a sí mismo no puede salvar. Y le dicen, baja de la cruz para que creemos y cosas así de este tipo. Marcos y Lucas dicen que los dos ladrones también se unieron a las burlas, también estaban burlando, pero después Lucas dice que uno se burló y el otro le llamó la atención. Muy posiblemente los dos empezaron burlándose, pero uno pues se puso a reflexionar que pues oye, nosotros sí merecemos estar aquí, él no, y pues cambió de forma de actuar. Pide a Jesús que le acuerde cuando entre en su reino, que se acuerde de él. Y Jesús responde que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues este ha llegado a ser un poco de piedra de tropiezo, porque sabemos que cuando Pedro predica su primer sermón y le dicen, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Dice, arrepiéntense y bautícense cada uno en el nombre de Cristo Jesús y recibirán el perdón del pecado y el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no es que simplemente mojarnos nos salva, ¿verdad? Pero es el momento que ha escogido Dios para que aceptemos este regalo de salvación que Él nos da. Y algunos dicen, pues el ladrón en la cruz no se bautizó y se fue al cielo con Él. Si lo pensamos, nosotros también esperamos ver a Moisés, a Abraham, a David, a otros que jamás se bautizaron en el cielo, ¿verdad? Pero tienen algo en común con este ladrón en la cruz. Todos ellos vivieron antes de la muerte expiatoria de Cristo. Y si bien Cristo muere un poco antes del ladrón, no ha resucitado todavía. Entonces, no se ha cumplido el nuevo pacto hasta que Jesús muere y resucita. Entonces, el ladrón entra bajo el pacto del Antiguo Testamento, ese sistema todavía. Este, ahí vemos también, pues sabemos que después de que agarraron a Jesús, los discípulos se fueron, pues cada quien por su lado, ¿verdad? Corriendo. Que Pedro y Juan se acercaron un poco más, Juan todavía más, se metió a la casa de del sumo sacerdote y Pedro se quedó en el patio y sabemos lo que pasó ahí. Pero las mujeres, posiblemente porque era menos probable que los romanos los arrestaron como seguidores de Jesús que a los hombres, pero las mujeres ahí estaban en la cruz, varias de ellas, María Salomé, María mujer de Cleofás y María Magdalena estaban ahí. Y también Juan, de todos los discípulos, nada más se menciona que Juan estaba ahí. Entonces Jesús encarga a María, a Juan, quien desde aquella hora la recibió consigo. Y algunos usan eso para argumentar, bueno, los otros hijos, los otros que dice la Biblia que eran sus hermanos, no eran sus hermanos, eran hijos de José nada más, porque si no ellos se hubieran encargado de María. Hay que entender que en este punto,
Y hasta un poco después de su resurrección, que habla con uno de ellos, los hermanos de Jesús no creían en él. Entonces, a lo mejor estaban lejos en ese momento, involucrados en sus propios asuntos, y María necesitaba apoyo en este momento, necesitaba a alguien que viera por ella en esos días. Entonces, la encarga con Juan. De la hora de las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde hay tinieblas. Y a las 3 Jesús exclama a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que a lo mejor mi arameo está muy mal pronunciado, pero significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Unos lo toman como que pues nada más se sintió desamparado por Dios, argumentando que pues Dios nunca lo desampararía y como nos es por en sí muy difícil entender cómo Dios es uno y Dios se manifiesta en tres personas, todavía más difícil se nos hace imaginar a Dios medio roto entre sí en ese momento. Pero sabemos que Dios no puede tener nada que ver con el pecado y en el momento que Cristo tomó los pecados del mundo sobre él, otros dicen que sí le tuvo que dar la espalda a Dios Padre. Y después de tanto comunión, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, y siendo Él mismo Dios, pues como haya sido, que nosotros no lo podemos explicar, de la forma que haya sido, ha de haber sido un dolor todavía más fuerte que el dolor horrible físico que estaba sintiendo. Y voy a tomar un momento para hablar un poco de ese dolor, porque dicen que la muerte en la cruz era básicamente por ahogarse uno mismo con su propio cuerpo, que nosotros muchas veces imaginamos los clavos en la palma, pero la palabra que usan para mano, ellos lo entendían hasta la muñeca también, incluyendo la muñeca. Entonces, lo más probable es que los clavos estaban entre unos tendones en la muñeca de la mano, porque al haber estado en la mera mano se hubiera desgarrado y se caería el cuerpo. Entonces uno estaba colgado, algunos se desalucaban sus hombros por la posición en que estaban colgados y había como una plataformcito donde estaban clavados los pies. Entonces con el cansancio y todo, se iba decayendo el cuerpo sobre la madera y se iba haciendo más difícil de respirar y uno se empujaba con los pies y pues sabemos que Jesús y a lo mejor muchos de los otros estaban golpeados, entonces el empujarse para arriba también era un dolor y llegaba al final el momento en que ya no se podían levantar y es cuando se ahogaban con su propio peso. Era una muerte horrible, horrible. Bueno, cuando dijo eso de Eloi, Eloi, lama sabactani, algunos pensaban que estaba llamando a Elías, pero no. Dice tener sed, entonces le ofrecen vinagre y parece que ahora es vinagre simple, sin la mirra, y sí, lo toma esta vez. Le dan en una esponja ahí en un palo. Y después dice, consumada es, y enseguida, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que ahí está citando Salmo 31:5, y muere. Al morir Jesús, el velo del templo se rompe en dos, de arriba para abajo, porque Dios quita la división entre él y el hombre. Nunca más tendrán los sacerdotes a hacer sacrificios por nosotros,
porque ya el sacrificio de Cristo se ha hecho. Y ahora nos dice en Hebreos, y el pasaje está un poco, bueno, no tan largo. Entonces, si gustan leer Hebreos 10, 19 a 25, que ahora podemos entrar en el lugar santísimo nosotros por la sangre de Cristo. Esté atento si hay que subir el volumen. Por favor. Si tú lo encuentras primero. La cita otra vez, 10. 10, 19 a 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando este día se acerca. Amén. Entonces, pues podemos ver que ya tenemos entrada y que es un gran privilegio. También en ese momento, aparte de que se rasga el velo, tiembla. Y dice la Biblia que se abrieron muchos sepulcros y resucitaron muchos de los santos y muchos los vieron. Eso ha de haber impresionado mucho. El centurión que estaba junto a la cruz dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Él también se reconoce que algo muy fuera del común ha pasado aquí y se impresiona la multitud. Pues ya mero estaba acercando la caída del sol del viernes, que para los judíos cuando se caía el sol ya empezaba el otro día, entonces ya iba a ser el sábado y sabemos que los judíos no trabajan en el sábado. Los judíos no querían tampoco que los cuerpos ahí estuvieran colgando durante el sábado, ni de los ladrones, ninguno de los tres cuerpos que estaban ahí. Entonces piden a Pilato apurar el proceso de la crucifixión, rompiéndoles las piernas, porque acuérdense, se empujaban para arriba, si ya no lo pueden hacer, se van a ahorcar más rápido. Ajá, asfixiar, perdón. Eso hacen con los dos ladrones, pero cuando llegan a Jesús, se dan cuenta de que ya se había muerto. Entonces, en lugar de romperle los huesos, que tiene que ver también con las profecías, que ningún hueso iba a ser roto, uno de los soldados le abre el costado con una lanza y sale sangre y agua. Eso vendría del fallo del corazón al final, donde el latido rápido y sostenido hubiera causado acumulación de fluidos alrededor del corazón y de los pulmones. Entonces, al meter la lanza, sale primero ese fluido y después cuando toca el corazón, la sangre, bueno, aparte de lo que sea entre ahí el corazón. Y Juan fue testigo de eso. José de Arimatea era un hombre rico y importante y él pide el cuerpo y Pilato se le permite llevarlo. Nicodemo, que vimos en el capítulo 3 de Juan, y también vimos que una vez que estaban hablando en contra de Jesús, él como que medio lo defiende y le tiran de loco. Entonces, no sabemos hasta qué grado decidió seguir a Jesús, pero sí está tomando un poco de riesgo en asociarse con él en ese momento de su muerte. Entonces, esperemos que sí, llegó a ser un buen seguidor.
Nicodemo trae algunas especias para la sepultura y los sepultan en la tumba de José de Arimatea, cerrándole la tumba con una piedra. Las mujeres le siguieron para ver dónde lo pusieron. Al siguiente día se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos y van con Pilato y dicen, pues este Jesús amenazó con resucitar. Por lo menos hasta el día tercero debemos de poner guardia en la tumba porque capaz sus seguidores de robar el cuerpo y decir que resucitó. Pilato se lo permite y ponen la guardia y sellan la piedra. Y si les parece bien, ahí lo vamos a dejar para esta semana, para la siguiente terminar con noticias mucho más alegres de los que hemos visto hoy. Bueno, los de hoy son muy tristes, pero nos podemos alegrar porque nos hicieron posible nuestra salvación. Y paso la palabra. Ajá. Ah, gracias, hermana Sherry, por este recuento de situaciones. Yo quisiera hablar algunas cosas que llaman mucho la atención. Igual si alguien de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, puede realizarla. Y si no, a lo mejor surgen algunos comentarios o dudas después de mi participación. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda de lo que explicó la hermana Sherry? No, adelante, hermana, adelante. No, nada más pues, sobre el relato el momento que sale en la cruz, ¿verdad? La persona, lo cruel y pues, lo doloroso que era esa muerte, lo lenta que era y pues como con su propio cuerpo, ¿verdad? Van pues venciendo todo su organismo. Eso es algo muy triste, muy doloroso. Que hablaba la hermana sobre el dolor infligido en Jesús. Hermano José Luis. Sí, gracias, hermano. Únicamente quiero hacer un hincapié en cómo leyó la hermana Sherry, porque eso es la forma de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que leer viviéndola, imaginándosela, condoliéndole, sufriendo, alegrándose. Yo me quedé con esa expresión que hizo la hermana, me encantó, porque esa es la forma. La Biblia la palabra de Dios es vida y se tiene que leer de esa forma. Y, 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 este, y me encantó, me encantó. Muy bien, gracias a Dios. ¿Alguien más? Bueno, si no, no es así. Las cuestiones que a mí me gustaría dialogar con ustedes, y vamos a empezar tranquilos. Normalmente cuando uno nace en cuna católica, por así decirlo, o tiene amigos o familia que son católicos, en mi caso, normalmente uno acostumbra a ver muchas figuras o estanterías dentro del hogar. Y una de ellas es el famosísimo crucifijo, donde está la imagen o representación de un Jesús sobre la cruz y tiene un letrerito hasta arriba y normalmente el letrerito dice INRI. Acabamos nosotros de leer que el letrero no decía INRI, no decía INVI o no decía
No, traía escrito nada más una yod, una he, una pat y un he, ¿verdad? Que ahorita vamos a dialogar al respecto. Decía con todas sus letras Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto es muy importante porque recuerdo esa vez cuando una mujer le pide a Jesús que haga un milagro en su vida, y la manera en que ella escuda su petición es que a la respuesta de Jesús, Jesús dice que él viene a los hijos, no a los perrillos. Y la mujer contesta sabiamente, pero sí, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús hablaba con sus discípulos y les mencionaba, esto es tener fe. Recuerdo cuando leía aquella historia del centurión y le decía, tengo a un muchacho enfermo en casa, pero no soy capaz de que tú entres a mi hogar, no es digno de ti, porque soy romano, tú eres judío, pero sí soy un hombre que da órdenes. Y si yo digo esto, uno de mis empleados va o de mis soldados va y lo hace, porque yo soy una autoridad. Y si tú lo dices, también sé que se hará. Y Jesús vuelve a mencionar, ¿verdad? Esto es fe. Normalmente es de asombrar y de reconocer. Pilato, sin ser judío, había reconocido quién era Jesús. Y esto lo prueba él con este letrero. Son los tres idiomas predominantes, por así decirlo, en alrededor de Jerusalén, el griego, el latín y el hebreo, aunque normalmente se hablaba o el uso común del idioma en el tiempo de Jesús era arameo. Muchos doctos, esto hablando del Sanedrín o de los ancianos que fueron a acusar a Jesús, ellos sí entendían bien el hebreo. El INRI es la forma latina de la frase. El INVI es la forma griega. En latín, ¿verdad? Dice Jesús, Nazaraios. No soy muy bien tampoco con mi latín, igual que Sherry. Nazaraios Rex, ¿verdad? Obviamente de los judíos. En el caso del griego, Jesús es casi la misma palabra porque es una transliteración del hebreo o del idioma judío, ¿no? Así que se pasa igual, tanto en latín como en griego. Y lo único que cambia es la palabra basileo, ¿verdad? Que es rey nuevamente de los judíos y la procedencia nazareo. Pero en hebreo hay una situación. Si nosotros hacemos lo mismo que el INRI y el mismo que el INVI, que tomamos nada más la primera letra de cada palabra en todo el enunciado, nos lleva a que sería entonces una Y, después sería una H, después sería una V y después sería una H, que precisamente son las mismas letras que se le otorgan al nombre de Dios. La palabra rey se pronuncia Melech, pero lleva una V y una apóstrofe antes de escribirla. Hay que recordar que las palabras hebreas carecen de escritura, lo que nosotros conocemos como vocales. Nada más se les da la pronunciación, pero no se escriben, todas son consonantes. Entonces, es el nombre que Dios le da a Moisés o con el nombre que se presenta a Moisés, una Y, por así decirlo, una I, una H, una V y una H. Jesús, Nazareno, que empieza con una H en hebreo, Rey, Belej, y de los judíos, que también empieza con una H. Esta parte, ¿verdad? De mencionar nada más, es que si hubiese estado como el INRI en nuestros tiempos,
para los judíos en esa época hubiera sido una ofrenda todavía mayor, porque estarían leyendo literalmente el nombre de Dios en la escritura que puso Pilato. No está tan alejado de la realidad, pero no es algo que se escribió. Esto lo menciono porque de pronto nosotros vemos cosas en internet, ahora con publicaciones, y yo sé que suena bonito, ¿verdad? Poder decir, y los judíos vieron el nombre de Dios en la tabla escrita arriba de Jesús, pero en realidad no lo vieron. Simplemente leyeron en hebreo toda la frase completa: Jesús es Rey de los judíos. Y de esta manera ellos piden que haya una modificación. Él dice, la situación estriba que para el judío le ofende que Pilato le reconozca como Rey de los judíos, aun cuando ellos le han negado. Otra de las situaciones que me llama mucho la atención es que Dios pasó alrededor de entre 700 y 800 años de silencio, que es lo que se le conoce al periodo intertestamentario. 400 años desde la guerra de los griegos, con todos estos, recuérdame el nombre de los judíos. Los macabeos. Los macabeos, ¿verdad? Los hircanos y todos ellos. Y 400 años donde prácticamente Dios tiene esporádicamente el uso de profetas. Esto lo menciono porque Dios ha pasado mucho tiempo en silencio con la humanidad, con el pueblo judío. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, menciona el escritor de Hebreos que Dios ha hablado a la humanidad muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. Esta cita cabe resaltar en esta acción de Jesús, porque de pronto tienen a los profetas, Dios guarda un silencio y ahora nos habla a través de Jesús. Jesús repitió varias veces en su ministerio que todo lo que él hablaba no era propio, sino era lo que el Padre le había dicho que hablara. Esa predicación no era suya, era solamente lo que había escuchado del Padre. ¿Por qué se vuelve relevante esto a mencionar? Dentro del templo hay una serie de conductas tradicionales, una serie de conductas que son rituales pedidos por Dios o dados específicamente por Dios y se hacían de continuo en el templo. Hace mucho tiempo que en el templo no hay un arca, el arca de la alianza, ¿verdad? Este, y yo sé que la hermana Sherry es muy fan de Indiana Jones, ¿verdad? Pero no se la robaron los nazis ni estaba con Indiana Jones el arca, pero simplemente este artefacto santo hace mucho tiempo que había abandonado el lugar con los judíos, no lo tenían con ellos. Y prueba de ello es que Jesús con su muerte rasga el velo del templo. Ya nos lo leímos ahorita en Hebreos. Es una entrada libre al Padre, al lugar santísimo. Pero también es una demostración de que Dios no estaba con el pueblo, con los líderes, por lo menos. Y esto a mí me lleva a pensar mucho cuántas veces nosotros debemos estar orando por nuestro liderazgo, porque en nuestra posición como iglesia del Señor a nivel mundial, muchas veces el liderazgo toma decisiones contundentes, radicales, que nos apartan de la presencia de Dios en lugar de acercarnos a ella.
a esa presencia. A veces el liderazgo funge más como mero parapeto, en español como una distracción, como un adorno, porque no se están haciendo las cosas como se deben de hacer. Y Jesucristo rompe el velo del templo, nos da un libre acceso al Padre a través de Él, no a través de los rituales, no a través de las ceremonias, no a través de las cosas místicas que hacían los judíos y sus líderes, sus gobernantes, sino ahora con una intencionalidad de mostrarnos y presentarnos a nosotros como sacrificios vivos. Por eso en Hebreos se nos pide que lavemos nuestros cuerpos, se nos pide que tengamos una necesidad de presentar nuestra alma íntegra y pura delante de Dios a través de Cristo Jesús. Y esto es una llamada de atención para todos nosotros, porque a veces queremos hacer las cosas detrás de un velo. Nos queremos esconder detrás de un velo. Pensamos que solamente la entrada al Padre o la conexión con Dios es de algunos. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes que se pronuncian de esa manera? Que ellos son los únicos, que ellos son los ungidos, que ellos son los que mantienen o hablan. Y no digo que no haya hombres que tengan una conexión especial con Dios. Lo que estoy diciendo es que Cristo abrió las puertas de par en par para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que tú y yo andemos en una manera santa e íntegra, motivándonos a buenas obras. A veces yo sé, cuando un hermano no se congrega en algún lugar, normalmente sacamos esta cita, ¿verdad? Porque nos conviene el pretexto del contexto. Aquí dice claramente, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, pero el contexto es muy claro, nos está hablando de no dejarnos de mantener esa unión con Cristo, que es el que nos presenta íntegros delante del Padre. O no está hablando de un lugar, ¿verdad? Imagínense, Dios no está hablando de no te dejes de congregar ahí en Hierbabuena, Guanajuato, no te dejes de congregar en Aposento, Jalisco. No está hablando de un lugar en específico. El único lugar del que está hablando y que no debemos perder comunión y dejar de congregarnos es con Cristo, porque Él es la llave, Él es la puerta, Él es el camino que nos lleva al Padre. ¿Cómo perdemos comunión con Él o cómo dejamos de estar congregados con Cristo? Bueno, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos, cuando nosotros vamos o hacemos lo contrario a la voluntad del Padre, cuando nosotros de voluntad propia buscamos, ¿verdad? Más nuestra concupiscencia que la voluntad de Dios. Entonces, ese es el verdadero deseo de Dios, que todos busquemos el hecho de estar juntos con Cristo, porque nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Ahora, con esto no les estoy dando carta abierta. Calín dijo que es necesario no ir o si quiero o si no quiero. No, lo que estoy diciendo es que no perdamos la comunión. Y obviamente cuando vamos a los lugares que tenemos destinados de reunión, es una forma de convivencia con los hermanos y es donde podemos mostrar nuestra convivencia y nuestro amor por Dios con los que nos rodean, porque decía Juan, qué hipócrita nos vemos si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano. Si al que vemos no lo toleramos, ahora imagínate al que no hemos visto. Es parafraseado, ¿verdad? Calín 2024, esa parte de la escritura. Tú y yo necesitamos mostrar el amor de Dios, esa transformación que Él ha puesto, lo que mencionaba el apóstol Pablo en Romanos 12, ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese sea nuestro culto racional. Cuando tú de buena voluntad decides hacerte a un lado, menguar para que Cristo crezca en ti y llegar a esas frases épicas. Bueno, para mí son épicas, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí.
y que sea el decreto de cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Ponerlo en nuestras vidas, que esa sea nuestra ley, que ese sea nuestro impulso, llegar a ser cada día más como Cristo, porque entre mayor comunión tengamos con Él, un mejor acceso tenemos para con el Padre. Esas situaciones, las vuelvo a recalcar, ¿verdad? Nunca existió la palabra INRI, sobre la cruz, fue la frase completa. Obviamente al artesano se le hace más fácil ponerle INRI que ponerle toda la frase, ¿verdad? Vamos a llamarle licencia artística, pero no olvidemos esta parte porque luego se van, nos dejamos guiar más por las tradiciones, ¿verdad? Que están a nuestro alrededor, las absorbemos y dice, no, es que escribieron INRI sobre la cruz. No, escribieron la frase completa, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La otra situación es que tengamos cuidado con el liderazgo o si tú y yo somos líderes dentro de la iglesia, ejerzcamos, ¿verdad? Con un valor predominante en nuestra vida. Que lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Dios, así también como para edificación de su iglesia, no para nuestro provecho, no para nuestro deleite, no para jactarnos, no para simplemente tener u ostentar un cargo dentro de la iglesia. Al contrario, es un puesto de servidumbre y que el Señor, como Él lo ha dejado, ¿verdad? En su palabra, todo lo que hacemos para Él, el Señor toma nota. No hay ningún trabajo, no hay nada que nosotros hagamos para el Señor que Él no tome en cuenta. El Señor va a dar el pago. Eso no lo olvidemos, quizás no lo recibamos aquí, pero el Señor nos va a dar a su debido tiempo una recompensa. Y por último, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado, es que yo sé que es triste hablar de la crucifixión de Jesús. Que quede claro, Jesús no murió por culpa de judíos o culpa de romanos. Si a alguien hay que echarle la culpa es a nosotros mismos. Jesús murió por los pecados del mundo, por tus pecados, por los míos. Y de esa manera, ¿verdad, hermanos? Aunque sea triste, ese es el principio de la salvación. Tenía que Jesucristo morir por nuestros pecados. Tenía él que sufrir el castigo, como lo decía Isaías 53, ¿verdad? Ese renuevo, esa raíz. Cada quien tomó su camino como oveja descarriada y escondimos de Jesús el rostro y lo tomamos por herido de Dios, azotado y abatido. Mas él tomó nuestras rebeliones y herido fue por nuestros pecados. Pero también, ¿verdad? Él después de ver muerte se levantará y se gozará con el fruto de su sacrificio. Y ahí es donde tú y yo entramos. Somos el fruto de ese sacrificio perfecto, porque ahora su sangre nos limpia de todo pecado. Y es algo, hermanos, que aunque triste y doloroso para él, a nosotros debe pronunciarnos un terrible gozo que sea difícil de expresar con palabras, pero que nos mantenga todo el día contentos, porque ahora Cristo nos ha salvado. Amén. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Y si no, pues no olviden poner presente. Todo muy claro, van a decir, "Ay, ya me están dando miedo, ¿verdad?" Y si no, no olviden poner presente. Me da mucho gusto que nuestro hermano José Luis esté con nosotros, ¿verdad? Bienvenido. Y pues también queda de tarea, ¿verdad? De estar pensando cuál va a ser nuestro siguiente tema.
y primeramente Dios para ir planeándolo y empezar a ver ya sea un tema en específico o un libro o una carta. Sherry había propuesto ver el libro de los Hechos y sería muy bueno, ¿verdad? Después de ver Evangelios, ver la historia de la iglesia. Hechos es llamado también como el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces, sería muy bueno también ver nuestros inicios como iglesia sin, sin pasar, ¿verdad? Yo sé que son importantes, pero a veces le damos más importancia a situaciones como la reforma, y luego situaciones como este, la restauración, cosas, puntos claves, ¿verdad? Que son nuevos en nuestros sistemas. Y hablar de grandes teólogos, ¿verdad? Que son más cercanos. Pero el libro de Hechos nos narra la pauta de cómo la iglesia comenzó y cómo es que debe mantenerse hasta el día de hoy sin situaciones que nos aparten, porque a veces somos mucho de métodos y muy poco, ¿verdad? De tener una verdadera relación con Dios. Entonces, busquemos más esa relación, esa unidad con Dios, como lo veíamos en la primera iglesia, pero no es comercial, ¿eh? No estoy diciendo que ese vamos a ver. Así que, si no hay otro comentario, hermanos, no olviden poner presente. Únicamente gracias, gracias por permitirme estar con ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios. Le doy gracias a mi hermana Sherry. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Mil gracias. Gracias a Dios, mi hermano, y pues siéntase bienvenido, ¿va? Le voy a estar compartiendo el link el próximo jueves, para que pueda estar con nosotros y pueda también tomar desde el principio, ¿verdad? Alguno de los temas que compartimos. En esta ocasión, ¿verdad? La hermana Sherry tiene experiencia dando esta clase en colegios bíblicos, la materia de armonía de los evangelios. Así que le pedí, ¿verdad?, que nos compartiera la armonía de los evangelios. Hemos visto las situaciones donde se empalman, donde son situaciones iguales y donde, por qué alguno de los otros guarda silencio o por qué es más importante narrar lo que está narrando. Pero gracias a Dios porque ya estamos cerca de su culminación y siéntase bienvenido, ¿verdad, hermano José Luis? Bueno, mis hermanos, pues solamente me restaría, vamos a orar, me gustaría bendecir su vida esta noche. Te agradezco, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no diste vuelta atrás. Gracias porque entregaste tu vida en obediencia a entregarla en esa cruz y bajo esos estándares de humillación, de dolor. Pero gracias porque no diste vuelta atrás. Lo asumiste y nos demostraste con ese grande amor, Señor, lo importante que somos para ti. Gracias por darnos esta nueva aspiración de tener una relación nuevamente con Dios, por volver a unir lo que se había roto por el medio del pecado. Límpianos por completo, Señor. Bendice la vida, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas. Llénale, Señor, de gozo por lo que tú has hecho con esta salvación que ahora ellos y yo disfrutamos. Permite, Señor, con tu poder ser bendecidos en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, Señor. Permítenos, Señor, tener la satisfacción de conocer tu palabra y de poder compartirla con otros. Permítenos, Señor Jesús, tener siempre en mente todo lo que ha costado, lo que nosotros ahora podemos entender y discernir, Señor, con respecto a la salvación. Gracias, Señor Jesús. Te podemos decir que te amamos porque tú nos amaste primero. Nos tomaste entre tus brazos, nos limpiaste y ahora nos presentas, Señor, limpios delante del Padre. Consérvanos de esa manera siempre.
Permítenos, Señor, descansar esta noche y también, Señor, meditar en lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos. Úsalos, Señor, que sean de bendición para tu honra y para tu gloria, donde quiera que ellos estén, Señor, que sean una luz que brille y resplandezca y que siempre den testimonio, Señor, de tus virtudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, tengan una muy bonita noche, descansen y si Dios permite, nos vemos el próximo jueves. Gracias, que descanse, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches Que a todos. descanse.